Bueno, muy bien. Y Víctor, permíteme comentarles que, bueno, yo estoy muy contenta de hablar de la profesionalización, sobre todo porque mi objetivo, mi propósito de esta sesión es que al finalizar todos los empresarios que nos estén escuchando se inspiren y encuentren en la profesionalización, en la introducción de mejoras, encuentren grandes ventajas, ¿no? Y consideren y estén de acuerdo conmigo en que la profesionalización es un camino viable y posible, ¿sí? Como pues nos vamos a pasear por distinta información, yo he propuesto una agenda que nos sirva un poco de estructura y para que también nos sirva una guía de referencia para quien nos está escuchando, que valide cuáles son esos temas que vamos a abordar en torno a la profesionalización, ¿no? Vamos a mirarlo desde una perspectiva conceptual, que significa y llegar a un primer acuerdo en estos términos de qué estamos hablando cuando hablamos de profesionalizar, cómo se ve la microempresa como una de las unidades de este análisis, porque comienzo por decir que para profesionalizar tenemos que mirar tres unidades de apoyo, ¿no? Está el proceso, la empresa y también está el empresario. Entonces, queremos analizar y entender cómo la microempresa, tanto en su perspectiva interna como externa, se enfrenta a la profesionalización. Luego estará el papel de la gestión del cambio en todo esto, muy orientada a cómo vive el empresario esta experiencia de transformación. Y por supuesto, estas ideas ancla, ideas finales con las que quiero que se queden acerca de las ventajas de profesionalizar. Entonces, bueno, siguiendo este temario, vamos a iniciar por el concepto. ¿Qué es la profesionalización? Cuando hablo de profesionalización, dada mi experiencia y como yo la abordo en el trabajo con los empresarios, es la mejora de procesos que ya existen referidos a la gestión de personas, de equipos de trabajo, para el logro de los objetivos de la empresa. A mí me gusta utilizar este concepto primero por su sencillez, porque es muy fácil de comprender, y segundo, porque en su sencillez aguarda una es muy robusto, ¿no? Unas grandes verdades, ¿no? Con respecto a trabajar sobre procesos que ya existen. Y esto quiere decir que cuando trabajamos con microempresarios, trabajamos sobre una base que hay que honrar y reconocer, que es el componente de valores, estilos de trabajo, formas de comunicarse, que forman parte de la cultura empresarial. Aun cuando esos conceptos estén solo en la mente del empresario, existen, están y son los que habilitan cualquiera de los procesos que allí se dan. Entonces, sacar a la luz y ayudar al empresario a que evidencie que está trabajando sobre una base, que hay cosas que ha hecho bien, que hay victorias que pueden mencionar, es muy importante porque además parte de un principio de seguridad. Y por otra parte, cuando trabajamos con empresas de pequeños tamaños o inclusive pyme, una de las propuestas de valor de esta consultoría es que trabajamos para lograr la mejor versión de los recursos que tengan disponibles. Luego está el logro de los objetivos de la empresa, para el logro de los objetivos de la empresa. Y aquí he mencionado también en otras audiencias que encuentro un patrón común en todos estos procesos de consultoría, y es que existe un amalgamiento, una fusión entre el empresario y su empresa. Y este amalgamiento se evidencia en objetivos, muchas veces en presupuestos compartidos, en el estilo de trabajo que tienen los trabajadores y que es un modelaje de lo que hace el empresario. Entonces, uno de los desafíos que se propone el empresario, aun cuando no se lo plantee en estos términos, es lograr que la empresa tenga una vida propia, independiente de sí mismo, porque eso es lo que va a garantizar su supervivencia. Entonces, digamos que esta es la razón por la que me gusta arrancar con este acuerdo inicial entre el empresario y el soporte que le doy para entender sobre qué vamos a trabajar. Seguidamente, vamos a
mover esto, vamos a mirar al proceso, ¿ok? Y aquí yo les voy a hacer un paseo por un proceso típico de consultoría para profesionalización y comienzo por decirles que es un ejercicio de co-creación entre el empresario que conoce de su negocio, que es quien padece los síntomas que le generan la intención de profesionalizar, y por otra parte, el consultor, que es quien conoce del proceso. Y además del proceso, porque cuando pensamos en procesos generalmente pensamos en tareas, pero meter la relación en esa ecuación del proceso es importante. Por eso el consultor también ha de acompañar al empresario en una adecuada gestión del cambio. Este proceso, que inicialmente puede lucir un poco abstracto, lo voy a anclar y lo voy a iniciar en un diagnóstico. Generalmente la primera conversación, digamos con conciencia, con propósito que tenemos con el empresario, es para explorar ese problema. Como haciendo un símil con un consultorio médico, cuando vas porque hay un síntoma, vamos a abordar ese síntoma, ¿ok? Con lujos de detalle, porque en la misma conversación el empresario va descubriendo perspectivas y va identificando realmente dónde está el dolor. Y eso es un avance, porque cuando escuchamos con propósito y hacemos las preguntas adecuadas, sirve más para nosotros comprender como consultores que para que el empresario se exprese y se escuche a sí mismo. Ese síntoma nos lleva a un panorama de soluciones, ¿ok? Pero más que el panorama de soluciones, primero abordamos cuál es ese objetivo de largo plazo, es decir, qué sí quiere en vez de lo que tiene. Y ese objetivo de largo plazo también entramos con lujo de detalles porque es la oportunidad de que el empresario logre conceptualizar, visualizar, sentir que ya logró eso a lo que está aspirando. Y esa es la visión de largo plazo. Aquí entra en juego la estrategia, porque es donde vamos a anclar el propósito de todo este proceso. En esta etapa no estamos hablando todavía en esta primera conversación, porque realmente esto es un proceso bastante ágil. En esta primera conversación no estamos hablando de soluciones específicas o de tareas específicas. Lo que sí queremos es que el empresario comprenda cómo va a ir del síntoma del dolor de cabeza a la visión de largo plazo. A partir de allí, de esa visión de largo plazo, hacemos una deconstrucción de tareas. Y aquí sí comenzamos a hablar, muy posiblemente, después de tener un diagnóstico organizacional de lo que está pasando, de un plan de trabajo. Voy a detenerme un poquito más en esto del diagnóstico porque quiero utilizar un ejemplo, tal vez, que yo creo que eso nos va a servir un poco más para aterrizar la idea y además para que cada empresario que nos esté escuchando se haga su propia agenda de cómo sería una primera conversación de este tipo. Tenemos un empresario que tiene 4 trabajadores y llega un momento, esto es una situación real, y lo que lo invita a iniciar la profesionalización es decir, no puedo más. Trabajo 16 horas al día, necesito trabajar menos y por otra parte, este tiempo extra se lo debo dedicar a la captación de nuevos clientes. La necesidad, evidentemente, el síntoma es el ya no puedo más, pero lo que está detrás es que necesita captar nuevos clientes porque lo que está buscando es la supervivencia o el crecimiento del negocio. Entonces, en esta conversación, el mismo empresario identifica es posible que tenga alguien dentro de mi equipo que sea una de esas 4 personas que le pueda empoderar para coordinar al resto del equipo de trabajo. Y de esta manera yo no tengo el uno a uno con el equipo extendido. Entonces él ya está poniendo una posible solución sobre la mesa. Sin embargo, para no ir directo a la solución, porque aquí la consultoría no va a ser para empoderar a esta persona directamente, sino para ayudar al empresario a identificar qué hay entre el síntoma y esa potencial solución que él está presentando.
porque en una estructura pequeña, nombrar a alguien coordinador tiene impacto en todo el ecosistema, tiene impacto en el equipo al que va a coordinar, requiere además que haya una estructura clara, un organigrama, funciones. Hay un cúmulo además de responsabilidades que seguramente están haciendo entre estas cuatro personas que hay que recalibrar. Hay cosas que se van a dejar de hacer, hay cosas que son nuevas, tareas, me refiero, que hay que tomar en cuenta en el análisis. El cliente, cuál es el impacto de esta decisión, el hecho de que haya un coordinador o una persona menos ejecutando. Entonces, en esta conversación también vamos a explorar cuáles son los recursos con los que cuenta el empresario y también cuáles son esos puntos ciegos que vamos a ir descubriendo para medir el impacto de la decisión que tome. Entonces no se comienza necesariamente por esta solución que el empresario cree que es. Vamos a explorarla, vamos a ponerla en cuestionamiento y vamos a armar un plan de trabajo a partir de este análisis completo. ¿Ok? Entonces tenemos un diagnóstico, tenemos un punto de partida que lo está indicando este síntoma. El punto de partida o cuello de botella es aquella tarea o aquel proceso que por sobrecargarlo lo está distrayendo de la salud financiera de su negocio. Y aquí les voy a compartir un hallazgo que es muy típico que en el caso de las microempresas el cuello de botella sea el mismo empresario. ¿Ok? Entonces, aquí en este mismo ejemplo, em, el diagnóstico nos hace pensar que la debilidad está en la estructura o en la incapacidad del empresario de delegar. Pero realmente el cuello de botella está en el hecho de que el empresario no tenga el tiempo suficiente para dirigir y está metido tanto en la operación como en la venta, como en las finanzas y un largo etcétera. Entonces, este punto de partida que es mirar al empresario como un director de su negocio e irle quitando el resto de las funciones progresivamente es un común denominador. Y aquí me voy al tercer punto, en el donde hablo de un enfoque a la vez, porque al decir este progresivamente, quiero que se quede la idea de que como estamos trabajando para lograr la mejor versión de los recursos que se tienen disponibles, partiendo de un diagnóstico inicial, es importante, sobre todo en la microempresa, que este trabajo se haga progresivo. Primero, por un tema de gobernabilidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, en las microempresas estamos hablando de tiempo y de dinero. Entonces, el empresario debe estar involucrado en esto. Para que se involucre deben haber dos condiciones. Una, que vaya viendo resultados en el corto plazo, pero que también perciba que este efecto que está construyendo de corto plazo lo va a ver al final del camino. Cada vez que se hace un ajuste o una mejora, para ponerlo en los términos de la profesionalización, en la empresa tiene un efecto muy inmediato en el resto del sistema. Estamos hablando que pueden ser inclusive dos personas a nueve. Entonces, en estas estructuras pequeñas, cualquier detalle trabajamos para que beneficie, pero también puede tener algunas consecuencias que tenemos que ir calibrando y midiendo. Aunque ya les comenté que este ejercicio ha de ser bastante práctico, porque lo que queremos es ver resultados y la practicidad además no le resta para nada excelencia, porque parte de la propuesta es nutrirse de otros modelos, de otras mejores prácticas que han funcionado bien, comprendiendo cómo funciona la microempresa en términos generales y luego proponiendo mejoras. Pero y estas mejoras no tienen que ser infinitas, porque aquí profesionalizar no va de esta conceptualización o de esta visión que tenemos de las grandes empresas, que es convertirnos en grandes corporaciones de la noche a la mañana. No, hay cosas que se pueden ir haciendo ágiles y que tienen que ver con profesionalizar. Ir calibrando, tomamos acciones, calibramos, medimos efectos y continuamos. Este ejercicio de un enfoque a la vez da tranquilidad profunda al empresario porque va digiriendo además los efectos de esto progresivamente. Aquí hemos hablado del enfoque antes del proceso. Ahora vamos a hablar de la empresa, ¿ok? Y cómo se ve la empresa con respecto a la profesionalización. Yo he utilizado esta herramienta gerencial, FODA, muchos las conocen,
Y la utilicé porque nos permite darle una mirada interna y externa a la organización, a la microempresa, ¿ok? Aquí yo vamos a ver esta barrita aquí yo he, digamos, registrado aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas típicas que yo me he encontrado en mis procesos de consultoría y también he registrado algunas que tienen que ver con tendencias, estadísticos de, digamos, empresas o organismos gubernamentales que se encargan de registrar esta información. Y por supuesto, he tomado aquellas que son, digamos, que guardan mayor coherencia con lo que yo he visto. Bien, en cuanto a las fortalezas, estamos hablando de reconocer cuáles son esos elementos, recursos que van a ser habilitadores en todo este proceso de cambio. A veces al empresario le cuesta reconocer, digamos, qué tiene a favor de este juego. Y las fortalezas en una mirada interna, sin duda esto de tener una estructura pequeña, horizontal, hace que haya mayor cohesión, que haya mayor alineación entre los miembros del equipo, pero también con todo lo que ocurre afuera de la organización. Todos prácticamente están enterados de lo que está ocurriendo. Entonces, esa facilidad, y voy al siguiente punto, mayor agilidad ante el cambio que hay en las organizaciones, permite que todo propósito de mejora tenga un efecto más inmediato y eso es una ventaja porque vendido y comunicado de la forma correcta, sobre todo apalancado en cuáles son las ventajas que cada una de las personas que está allí va a percibir de este efecto, hace que el ejercicio sea mucho más fluido, mucho más ágil. Entonces, una estructura pequeña es una ventaja para la profesionalización. Las relaciones personalizadas con los clientes, aunque aquí mi enfoque es gestión de personas, yo no quise dejar este tema a un lado porque este rasgo cultural muy típico de las microempresas de personalizar también habla de la visión hacia adentro. Y al comprender mejor a nuestros clientes, pues el equipo de trabajo y el empresario puede habilitar mejores soluciones e integrar la visión del cliente también al cambio. Aquí no puedo dejar a un lado la idea que estas microempresas, si es verdad, que aguardan mucha dependencia en cuanto a su presupuesto de venta con uno o dos clientes. Sin embargo, el mantenerles, crecer y convertir esas experiencias en una buena referencia de éxito también ha de ser parte del propósito de este ejercicio. Hablando de las oportunidades, me voy entonces a una mirada externa que me está dando el entorno de la empresa a favor de este proceso. Y esta es una de las que mejor, que hemos utilizado más a favor en los procesos que he hecho con los empresarios, y es el entender que presenta una oferta única para perfiles iniciadores y emprendedores. Es muy común escuchar hablar de la batalla por el talento. No es nuevo, la batalla por el talento. Yo creo que desde que empezó eh, todo tema importante, robótica, transformación digital, cada hito, digamos, que afecta a la empresa a nivel mundial, presenta un me cuesta conseguir al talento adecuado. Ojo, y esto no es no solo afecta a las micros y pymes, esto es un tema importante, grueso para inclusive las grandes corporaciones. ¿Qué tienen las microempresas? Tienen una posibilidad de formar, de ofrecer una experiencia en vivo y directo para perfiles iniciadores y emprendedores. Les digo más, es muy típico, ciertamente sobre todo en las pymes, pero en las microempresas que comienzan a construir su mando medio, esa figura integradora, coordinadora entre el empresario y el resto del equipo, cuando el perfil de este, llamémoslo coordinador, que es como típicamente lo llaman las microempresas, es iniciador y emprendedor, hay garantía de éxito, porque se conecta con la empresa como si fuera de él, porque está aprendiendo todo lo que pueda aprender para luego en el futuro emprender su propio negocio. Aquí lo que hay que administrar son los tiempos para que quiera aprender contigo y no quiera salir disparado a su propio negocio, pero eso es perfectamente viable. Y lo otro es que ve
al empresario como un modelo a seguir, con todas sus virtudes y toda su trama emocional, pero lo ve porque lo comprende y empatiza con él. Entonces allí hay, bueno, y generacionalmente estamos muy beneficiados porque las generaciones más jóvenes tienden a tener estos perfiles. Entonces no desestimemos nunca el vender por completo cuáles son las capacidades digamos, las ventajas que una microempresa puede entregar a un profesional. Voy a aprovechar y voy a unirlo aquí con un tema que lo voy a nombrar en la debilidad, pero yo creo que es pertinente unirlo, que es la baja retención y fidelización. Solemos pensar y ver una debilidad en las microempresas con respecto a la capacidad de hacer ofertas salariales buenas, porque bueno, evidentemente manejamos estructuras de costo bastante ajustadas. Pero lo cierto es que típicamente el empleado español en parte de su ocasión valora temas como ciertamente estabilidad laboral, valora el hecho de tener un paquete de compensación total y bueno, pero también valora el balance entre calidad de vida. Entonces, este tema en las microempresas también se puede explotar de una mejor manera porque tenemos más flexibilidad a la hora de pensar cómo maximizar el presupuesto que tenemos para que ese trabajador perciba que está ganando un buen balance de vida, trabajo. Entonces allí es, digamos, un antídoto contra esta baja retención y fidelización. Programas y redes de apoyo como AINME, estamos siendo parte de una ventaja, de algo de lo que se están beneficiando los empresarios que forman parte de la red de AINME, porque aquí se intercambian buenas prácticas, se genera una sinergia entre empresarios que padecen y se benefician de las mismas circunstancias y sobre lo que se puede construir. Distinto tal vez a las empresas más grandes donde priva más la competencia, ¿no? Que esta idea de asociación. No puedo dejar a la inteligencia artificial a un lado y reconocer que, bueno, hay una oportunidad, sobre todo en la implementación de agentes, ¿ok? Esta visión de tener roles paralelos digitales de las que se están beneficiando muchas empresas. Leí hace poco un reporte en el que el 48% de las empresas en España ya tienen implementado esta figura de agentes, con lo que es un rasgo a evaluar para que el empresario micro apueste a no perder competitividad. Ahora bien, por otra parte, y aprovecho entonces de cruzarlo con una amenaza que tengo aquí listada, que es la dificultad para la adopción de nuevas tecnologías. Y esto es muy propio de las microempresas. Y ya ustedes pueden anticipar la respuesta. ¿A qué se debe? Se debe a que no hay procesos que justifiquen plenamente y claramente la adopción de la nueva tecnología. Entonces, al no haber un proceso claro de cómo yo voy a utilizar a favor este agente de mi proceso, de mi estrategia y del equipo de trabajo, entonces hay resistencia, hay dificultad para adoptar. Trabajando en la profesionalización, se puede aprovechar la inteligencia artificial como una oportunidad para mitigar el efecto de las amenazas y debilidades. Cuando miramos las debilidades y las amenazas, aquí generalmente el empresario se siente como más identificado, más en su terreno. Todos en algún momento han hablado de esto, de caos operativo, dependencia, escasa planificación estratégica y estos otros que ya yo mencioné, los cambios regulatorios. Hay, digamos, si hay un sentimiento que se genera en torno al cambio regulatorio es ansiedad, ¿no? Por todas las restricciones que año a año se van poniendo en este entorno. Ahora bien, es cierto que para trabajar las debilidades y las amenazas, que ya sospechamos además también que son estos indicadores detonantes o síntomas de los que hablamos anteriormente, que impulsan al empresario entonces a iniciar este proceso, el antídoto es la profesionalización. Es importante no ver esto tampoco con inocencia, porque si bien tenemos recursos, también tenemos trancas, también tenemos trabas que van a hacer que este proceso pueda ir y venir, que pueda redireccionarse.
Entonces, no se trata de creer que la profesionalización, tal como está planteada, es la eliminación, ¿no?, de las debilidades y de la amenaza. Es la gestión adecuada lo que va a hacer que no entorpezcan el propósito del empresario al iniciar este camino de transformación. Bien, vamos entonces ahora, vimos la mirada del proceso. Acabamos de hablar de la empresa, de la unidad de análisis, específicamente de la microempresa. Ahora vamos a hablar del empresario, ¿ok? ¿Cómo vive este proceso de transformación? A mí hay evidentemente muchos gráficos, estudios, análisis acerca de la gestión del cambio. Y este a mí me gusta utilizarlo, de hecho, aunque tengo ya más de 10 años utilizándolo, por su vigencia, porque estamos hablando de la gestión emocional, de cuáles son esos detonantes emocionales que vive el empresario, inclusive desde el momento que empieza a sentir que el síntoma le pesa. Como es una empresa pequeña, yo trabajo directamente con el empresario. Si ya estamos hablando de una pyme, probablemente en esta ecuación y en el plan de trabajo intervienen otros actores, interviene el mando medio, pero esta visión empresario-consultor es una fusión importante que debe existir desde el acompañamiento, de reconocer que todas estas emociones son válidas, de reconocer que el consultor tiene recursos para acompañarle y para ir transitándolas hasta llegar a la fase en la que se compromete con la profesionalización. Yo creo que todos los que escuchen este webinar van a estar de acuerdo conmigo en que hay una negación desde la duda, ¿no? Desde el ¿esto para qué me va a servir? Le tengo que invertir mucho tiempo. Si delego, no saldrá bien. Yo soy el que sé hacer las cosas, las tengo aquí en la cabeza y trasladarlas a otro me va a tomar tiempo. Aquí hay muchas creencias limitantes que comienzan a aparecer y son limitantes en las medidas que no me permiten avanzar. El identificarlas y el encontrar qué es lo que está protegiendo el empresario detrás de ese si lo delego no saldrá bien, y es la supervivencia de su negocio, es la excelencia con la que quiere conducirse con sus clientes, es que quiere hacer las cosas bien. Entonces es como le brinda el consultor perspectivas de cómo hacerlo bien sin que le sea paralizante. ¿Cuáles son esos recursos de los que ya hemos hablado en el proceso que le habilitan para hacerlo posible? Em, Aquí, digamos, entre la negación y la resistencia, el consultor suele apoyar al empresario en la medida que lo vuelve a la tarea, que le recuerda que hay tareas de corto plazo que lo van a ir conectando con ese objetivo final, que les da otros puntos de vista y le recuerda lo que ha venido haciendo bien y cuáles son las ventajas. Entonces, debe haber mucha persistencia, ¿no?, en invitar al empresario a que vaya sintiendo el efecto y cuáles son los entregables específicos. Esto es muy importante, hablar siempre en términos de entregables, para que no se trate de una visión abstracta o de que estamos hablando de propósitos que no son fáciles de entender. Y de por entregables estamos hablando específicamente, y voy a remitirme al ejemplo que utilicé anteriormente de esta empresaria que no puedo más. Aquí el trabajar en la estructura implica crear un organigrama, descripciones de cargo, anclarse, digamos, en cuál es esa repartición de responsabilidades, identificar cuál es el proceso de búsqueda adecuado, si vamos a buscar ese coordinador adentro, si lo vamos, digamos, si va a ser una suerte de evolución profesional para una de estas personas, cómo lo vamos a plantear, preparar el terreno, cuál es la estrategia de comunicación, y esto que nos luce a lo mejor procesos de grandes corporaciones, nos los comemos ágilmente, pero nos hacemos las preguntas adecuadas, porque esto tiene que ser excelente, ágil, conciso, pero excelente. Y hacerse las preguntas adecuadas es importante para que el empresario vaya convirtiendo esa negación
en dudas posibles. Y esto es lo que aparece a lo mejor en me resisto, pero me empiezo a hacer preguntas. Ah, ya entendí, pero ¿será que perderé la cercanía con mi gente? ¿Será que esto me va a costar mucho dinero? ¿Será que por dónde comenzar? Al menos la duda está sembrada en el diagnóstico adecuado y dice, esto me parece que puede funcionar. Vamos juntos a la etapa de explorar, ¿ok? Explorar el problema, explorar el objetivo, el diagnóstico y a co-construir el plan de tareas, en el que ambos nos tenemos que comprometer, tanto consultor como empresario, porque esto también requiere de ejecutar cosas, ¿no? Y de accionar con el equipo de trabajo. Sean dos personas o sean 10, hay que plantearse acciones concretas y evaluar, ir midiendo el efecto. Y bueno, finalmente, si hay una adecuada gestión del cambio, nos anclamos en el compromiso, ¿ok? El compromiso llega en el momento que el empresario, después de 2 meses, ve, no estoy trabajando 16, estoy trabajando 13 y he podido reunirme con un cliente. He podido analizar este paper que tengo tiempo tratando de ver y entender cómo yo puedo introducir mejoras. Comienzo a percibir que esta persona está interesada en tomar la posición de coordinación. Me habla de eso. Entendió, le pude presentar un plan de cuáles son sus responsabilidades y cómo la voy a medir y cuál va a ser su efecto. Entonces, ya cuando hay indicios de que estas tareas están llevando, están acercándonos a esa visión de futuro, entonces, o a ese objetivo estratégico mayor, entonces el empresario se habrá comprometido. ¿Ok? Em, bueno, esto, digamos, un poco me ha invitado a hacer un paseo por los tres entes que forman parte de la profesionalización: proceso, empresa, específicamente lo preparé para la microempresa, y la gestión del cambio, que es cómo lo vive el empresario. ¿Ok? A modo de cierre, pues yo, para cumplir mi propósito de que ustedes se queden con la idea de que la profesionalización en cuanto a gestión de personas es viable y aporta grandes ventajas. Si a mí me hicieran una pregunta de examen, Ana, ¿cuáles crees tú que serán los tres beneficios, dada tu experiencia trabajando con microempresarios, que trae la profesionalización? Yo diría, uno, delegar para dirigir con empoderamiento organizado. La idea de comenzar a construir equipo para un empresario es vital porque le da idea que el equipo es una empresa y la empresa es un ente aparte de él mismo, ¿no? Entonces dice, "Ah, por aquí va la cosa, por aquí voy a sobrevivir". Entonces ese delegar con empoderamiento organizado es donde está la diferencia, ¿ok? Que es un poco el ejemplo que les describí. Centrarse en crecer al aumentar la capacidad de venta. Y un poco aquí, digamos, aunque son términos que pueden lucir en este proceso a lo mejor poco inocentes, yo quiero meterlos porque detrás de todo esto hay una necesidad financiera y comercial, ¿ok? Digamos, cuando vamos al cuello de botella y cuando analizamos a profundidad el síntoma, lo que está detrás es la preocupación y el interés de crecer y aumentar la capacidad de venta. Entonces, me centro en esto en la medida que voy organizando procesos. Y por último, pues controlar la información para tomar decisiones. ¿Quién me da qué? ¿A quién le pido cierta información? ¿Para qué me sirve? Y entonces, en vez de crear la información, organizarla y buscarla, empezamos a pedirla para tomar decisiones. Siendo esta entonces pues las tres ventajas que les quiero compartir, yo les haría la pregunta, ¿qué esperas para comenzar a profesionalizar? Y con el diálogo abierto, por supuesto, para conversar de de esos flashes iniciales, de esas ideas iniciales que se comienzan a construir alrededor del síntoma que está padeciendo y que vean esto una oportunidad para transformarlo en una visión en la que su empresa le sobrevive y crece.